La institución, Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Para esta oportunidad, para ese devocional, la palabra de Dios está en Tito capítulo 2:11, cuando dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, el favor de Dios, el regalo de la salvación se ha manifestado para todos los hombres, de tal manera que la salvación está en Cristo Jesús, cuando dice 1 Timoteo capítulo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice en Romanos, en capítulo 5, versículos 12 y 15, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Cristo Jesús. Entonces, este es el plan de salvación para toda la humanidad. Nadie debe perderse. Entonces, mirando en primer lugar en 2 Timoteo capítulo 2:1, hay una necesidad de parte del humano. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiere decir que la gracia de Dios está disponible. El Salvador ya pagó la deuda de los pecados de la humanidad y es para todos. Todo aquel que aprovecha esa gracia, escucha el Evangelio, lo entiende, lo cree y lo acepta. Esa persona, la segunda persona de la deidad, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, hay una responsabilidad. Es necesario de haber aceptado esa gracia como don de Dios para salvación. Ahora debo esforzarme en esa gracia constantemente. En segundo lugar, encontramos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, cuando dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En peligro de que primero hay que esforzarse para que no sea vana, que nosotros no abusemos de esa gracia. Y dice en tercer lugar en San Judas, en capítulo 1, versículos 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor
Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios es hecha en libertinaje. Todo vale. Y eso tiene un precio de demanda delante de Dios. No descuidar esa oportunidad de gracia, porque al hombre le es puesto morir una vez y después el juicio, dice Hebreos 9:27. Después comparece ante Dios a rendir cuenta de su vida. En cuarto lugar, encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 15, y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de la amargura nace principalmente por envidia, por resentimientos, por odio, por falta de perdón y por falta de pedir perdón. Y la raíz de amargura se va formando cada vez peor y puede de esa forma descuidar y dejar de alcanzar esa gracia de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque tenés dos cosas interesantes. Primero, Dios ha prefijado el límite de la habitación de cada ser humano que nace en este mundo debajo del sol y un orden de vida. Por lo tanto, ese límite nosotros desconocemos. Dice un salmo de que Dios quita el hálito y dejamos de ser. Él es el dador de la vida y Él ha puesto un límite de tiempo, algunos menos y otros mucho más, muchos años. Durante ese tiempo debe aprovechar esa gracia de Dios. Como dice Pablo, echar mano a la vida eterna. Y en quinto lugar encontramos en Hebreos capítulo 10, 26 al 32, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés o violaba, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y añade: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por eso es necesario, como dice Hebreos capítulo 10, 35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
no retroceder de esa gracia, sino esforzarse para ganar tiempo. Por eso, cuando leemos lo que dijo el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 1, debemos de leer del versículo 3 cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes o participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, un buen comportamiento, una vida moral sana, a la virtud conocimiento, continuar escudriñando y alimentándose con la palabra de Dios, al conocimiento dominio propio para no creerte algo que tú sabes mucho, al dominio propio paciencia, siempre esperar en Dios, y a la paciencia piedad, siempre haciendo misericordia, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, que permanece para siempre, por cierto. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Que Dios nos ayude a aprovechar el tiempo de la gracia y esforzarnos a lograr de hacer buenas obras, no para salvarnos, sino que como salvado por gracia, ahora el Espíritu de Dios dentro del cristiano creyente obra buenas obras, frutos del Espíritu, para la gloria de Dios y bendición de los que nos rodean. Que Dios lo bendiga.